Esta casa huele a silencio, pero esta noche el silencio se rompió. No fue el ruido habitual del televisor de mi yerno o el agua hirviendo en la cocina. Fue un sonido que no había escuchado en años, un sonido que provenía del cuarto de mi nieto Leo, el llanto contenido de mi hija Luisa. Al principio mi corazón de padre se preocupó, pensando que sufría por su situación económica o por su matrimonio fallido con Carlos. Me acerqué, movido por una preocupación que aún no había muerto, solo para descubrir que esas lágrimas no eran de tristeza, sino de estrategia. Eran el lubricante para una traición que yo jamás creí posible. Creí que ella estaba rezando, como dice el título de esta historia. En cierto modo, lo hacía, pero no le rezaba a Dios. Le susurraba a su hijo, mi nieto, convenciéndolo de un acto terrible. La puerta estaba entreabierta, y la vi secando las lágrimas de Leo. Es para el bien del abuelo, mijo, le decía, con una voz rota que sonaba tan convincente. Tenemos que hacerlo antes de que se ponga más terco. Es nuestro secreto. En sus manos no sostenía un rosario, sino unos papeles, unas tarjetas de mejoras para un asilo, y le estaba pidiendo al niño que las firmara, usando su inocencia como escudo. Me llamo Roberto González. Tengo 74 años, y nunca imaginé que la hija por la que sacrifiqué mis mejores años, la niña que enseñé a andar en bicicleta, estaría planeando cómo deshacerse de mí. Construí esta casa con mis propias manos, cada ladrillo, puesto con sudor y esperanza, pensando en un futuro, en un refugio para mi familia. Ahora, me he convertido en un fantasma dentro de mi propio hogar, un estorbo que debe ser removido para que ellos puedan seguir adelante. Esta mañana, sin embargo, ese fantasma decidió que era hora de recordarles quién es el dueño de las paredes. Soy maestro de obras, jubilado, o al menos, eso dice mi credencial. La verdad es que un constructor nunca se retira, solo cambia de proyecto. Mi proyecto, durante los últimos 5 años, ha sido la paciencia. Desde que mi esposa falleció y mi hija Luisa, su esposo Carlos y mi nieto Leo se mudaron conmigo, he practicado el arte de ser invisible. Me sirven la cena fría, ignoran mis opiniones sobre las reparaciones de la casa que yo mismo levanté, y me mandan a mi cuarto cuando llegan visitas importantes. Confundieron mi dignidad silenciosa con debilidad, mi paciencia con demencia. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Siento que estoy hablando solo en esta casa durante tanto tiempo, que saber que hay alguien al otro lado escuchándome significa el mundo para mí. Tu apoyo es muy importante, más de lo que imaginas, porque esta batalla apenas comienza y necesito saber que no estoy solo en esto. Tu interacción me da la fuerza para seguir narrando la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. También me encantaría que me dijeras qué hora es en tu ciudad o país. Mientras, yo vivo en este anochecer perpetuo en la Ciudad de México. Me da esperanza pensar que en otro lugar está amaneciendo, que hay luz en alguna parte del mundo. Leer tus comentarios me recuerda que la vida continúa más allá de estas 4 paredes que se han vuelto mi prisión. Gracias de corazón por tomarte un momento para conectarte conmigo y ser parte de esta comunidad que estamos construyendo. Vivo en la Colonia del Valle, o más bien, sobrevivo aquí, en lo que solía ser mi hogar. Los muebles de mi Namesempus. Los años 70, esos que mi difunta esposa y yo elegimos con tanta ilusión, ahora están cubiertos por mantas para protegerlos de manchas que a nadie más le importan. La atmósfera es de convivencia forzada. Nos evitamos en los pasillos, y las únicas interacciones son funcionales y frías. ¿Ya cenó?, me preguntan, no por interés, sino para poder cerrar la cocina e irse a ver sus teléfonos. Mi yerno, Carlos, perdió su empleo en la fábrica hace 5 años. Fue entonces cuando les abrí las puertas. Donde come uno, comen 4, le dije a Luisa recordando las palabras de mi madre. Pero Carlos nunca superó el golpe. Se hundió en una depresión que se convirtió en resentimiento, y ese resentimiento lo dirige hacia mí. Él es quien presiona a Luisa, quien le susurra al oído que yo soy el obstáculo, que esta casa es un activo financiero parado, que podría resolver sus problemas si yo no estuviera en ella. Anoche,
Me sirvieron un plato de sopa fría, mientras ellos pedían pizza. Por su presión arterial, papá, dijo Luisa sin mirarme. Más tarde, cuando uno de sus amigos vino de visita, Carlos me pidió que me fuera a mi habitación. Necesitamos privacidad, don Roberto. Asuntos de adultos. Me tratan como a un niño, como a un mueble viejo que estorba en la sala. Pero olvidan que este mueble viejo tiene memoria, y lo más importante, tiene documentos que prueban que es el dueño de todo el edificio. Pero no soy un tonto. No soy senil, aunque es la palabra que usan cuando creen que no los oigo. Mi mente está tan afilada como el serrucho que usé para cortar las vigas de este techo. Recuerdo el costo de cada saco de cemento, el nombre de cada plomero que me ayudó. Y sobre todo, recuerdo el sonido exacto de la voz de mi hija manipulando a mi nieto hace 3 días. Ese sonido borró cualquier rastro de compasión que me quedaba por su situación. La desesperación es una cosa, la crueldad es otra. En el bolsillo de mi camisa, siempre llevo mi vieja bitácora de obra. Es una pequeña caderneta de capa dura, gastada por el sol y el sudor de 40 años. Mis manos, temblorosas y llenas de callos, la sostienen como un objeto sagrado. Para Luisa y Carlos, es solo basura vieja. Para mí, es mi identidad. Es el documento legal y moral de esta casa. Cada página está llena con mi caligrafía apretada, detallando cada gasto, cada medida, cada hora extra que trabajé bajo la lluvia para terminar el cuarto de Luisa. Esa libreta de tapa dura guarda más que números, guarda los sacrificios, guarda la historia de cuando vendí mi único coche, una camioneta vieja que usaba para el trabajo, para pagar las tuberías de cobre porque mi esposa decía que lo mejor para nuestra hija. Guarda las noches que dormí aquí mismo, en el suelo de cemento, vigilando los materiales para que no se los robaran. Esta casa no me la regalaron. La arranqué de la tierra con mis uñas, y esa bitácora es el testamento de esa lucha. Mi hija, Luisa, ella no siempre fue así. La recuerdo de niña, trayéndome un vaso de limonada a la obra, con sus ojos brillantes de admiración. Pero la vida la ha golpeado duro. Está exhausta, trabajando en 2 empleos de baja remuneración, tratando de mantener a flote a un marido que se rindió y a un hijo que crece en medio de esta tensión. Ella ve esta casa no como un hogar, sino como la única solución a su desesperación financiera. Quiere venderla, y yo soy el único obstáculo. Carlos, su esposo, es una sombra en la casa. Pasa los días en el sofá, con la mirada perdida en el televisor apagado. Su depresión es real, pero también se ha vuelto una excusa conveniente. Ha convencido a Luisa de que su falta de éxito no es su culpa, sino culpa de las circunstancias, y que yo, con mi terquedad de no querer vender, soy parte de esas circunstancias. Es un hombre débil que ha encontrado en la crueldad hacia mí una forma de sentirse poderoso. Y luego está Leo, mi nieto. Tiene 12 años. Él es la verdadera víctima en todo esto, además de mí. Solíamos ser cómplices. Yo le enseñaba a usar el martillo, le contaba historias de las obras, pero desde que sus padres empezaron a envenenarle la mente, me evita. Lo veo mirándome con una mezcla de culpa y miedo. Él es la esperanza que me queda, y ver a Luisa usándolo para firmar esos papeles del asilo fue lo que finalmente quebró mi paciencia. Las noches aquí son largas. La televisión siempre está encendida en un volumen bajo, emitiendo una luz azulada que hace que la sala parezca un acuario, donde los peces no se hablan, solo nadan en círculos evitándose. Yo suelo quedarme en mi cuarto, leyendo periódicos viejos, pero esa noche, la sed me obligó a salir. Eran pasadas las 11 de la noche del domingo pasado. La casa estaba en esa quietud tensa que precede a las tormentas. Fue entonces cuando lo escuché. El llanto. No el llanto fuerte de Carlos cuando se frustra, ni el llanto cansado de Luisa en la cocina. Era un sollozo ahogado, el de un niño que intenta no hacer ruido. Venía del cuarto de Leo. Mi primer instinto fue entrar, abrazarlo, preguntarle qué le pasaba, pero algo me detuvo. La voz de mi hija, baja y urgente, se filtraba por debajo de la puerta. La puerta del cuarto de Leo estaba entreabierta. Me acerqué, paso a paso,
sintiendo el frío de las baldosas en mis pies descalzos. Mi corazón latía con fuerza. Preocupado de que estuviera enfermo, me asomé por la rendija. La imagen que vi quedará grabada en mi memoria para siempre. Leo estaba sentado en su cama, en pijama, y Luisa estaba arrodillada frente a él sosteniendo sus manos. Ambos lloraban en silencio. «Es para el bien del abuelo, mijo», repetía ella, como una letanía, como un rezo oscuro. «Allá tendrá amigos de su edad. Lo cuidarán mejor. Nosotros no podemos, tú ves cómo está papá Carlos. Tienes que ayudarme a que entienda». Ella le estaba pasando la responsabilidad de su traición a un niño de 12 años. Le estaba pidiendo a mi nieto que fuera cómplice en el plan de encerrar a su abuelo. Y entonces vi lo que hacían. Ella no solo le pedía apoyo moral, le estaba haciendo firmar. Eran unos folletos coloridos de un asilo llamado Descanso Dorado, y junto a ellos, unas tarjetas que parecían ser de mejora o consentimiento. Luisa guiaba la mano de Leo para que estampara su nombre. «Esto prueba que la familia está de acuerdo, que hasta tú quieres lo mejor para él», le susurró. Estaba fabricando evidencia, usando a su propio hijo. Sentí que el piso desaparecía. No era el asilo lo que me dolía. La soledad ya la vivo aquí. Era la manipulación. Era la frialdad de usar a mi nieto para legitimar el abandono. Era darme cuenta de que mi hija estaba activamente planeando cómo borrarme del mapa, cómo quitarme mi casa, mi dignidad y hasta el amor de mi nieto, todo en un solo movimiento. Me di la vuelta, sin hacer ruido, y volví a mi cuarto. El título de esta historia menciona que ella rezaba, y ahora entiendo la ironía. Ella estaba, en efecto, en una especie de ritual desesperado, pidiéndole a su hijo que sacrificara a su abuelo para salvar a la familia. Era la oración más egoísta y cruel que he escuchado. No buscaba consuelo divino, buscaba un cómplice inocente. Quería que Leo cargara con la culpa para que ella pudiera justificar lo injustificable. Yo vivo de mi pensión. Es modesta, 18,500 pesos al mes. Pago la luz, el agua, el predial de esta casa. Contribuyo con la comida. Pero ellos ven más allá. Ven una propiedad de 3 recámaras en la colonia del Valle, un activo que vale millones. Millones que podrían pagar las deudas de Carlos, comprarles un coche nuevo y asegurar el futuro de Leo. El único problema es que el propietario de ese activo sigue vivo y respirando en el cuarto del fondo. Luisa está desesperada. Lo entiendo. Teme por el futuro de Leo si algo le pasa a ella, con un marido que es incapaz de proveer. Pero su desesperación la ha cegado. No ve que al intentar salvar el futuro de su hijo, está destruyendo su presente, enseñándole que el amor es transaccional y que los ancianos son descartables. Está repitiendo un ciclo de abandono que yo juré romper cuando puse el primer ladrillo de esta casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi vieja mecedora, sosteniendo la bitácora de obra contra mi pecho. El dolor inicial se transformó en una claridad fría. El fantasma que deambulaba por la casa había muerto. En su lugar, despertó el maestro de obras, el hombre que sabe cómo funcionan las estructuras y cómo demolerlas cuando están podridas. Si mi hija quería tratar esto como un negocio, entonces la trataría como un socio deshonesto. A las 6 de la mañana, antes de que el sol saliera, yo ya estaba vestido. Me puse mi mejor camisa, la que guardaba para las fiestas. No hice las maletas. No hice ruido. Tomé mi sombrero y mi bitácora. Caminé por el pasillo, pasando por la puerta cerrada de su habitación, donde seguramente dormían, satisfechos con su secreto. Abrí la puerta principal. El cerrojo sonó fuerte en el silencio de la madrugada, y salí a la calle. No fui al parque a alimentar a las palomas. No fui a la iglesia a pedir guía. Fui al centro, a la calle donde se anuncian los abogados populares. Encontré un despacho pequeño, en un segundo piso, con un abogado joven que me escuchó con una atención que no había recibido en años. Le mostré las escrituras de la casa, que están impecablemente a mi nombre, y le conté mi situación. No mencioné lo del asilo. No necesitaba ensuciar la ley con emociones. Pasé el día arreglando mis asuntos. Pagué la consulta con el dinero que guardaba en una lata de galletas. El abogado redactó 2 documentos. Uno era una orden de desalojo formal,
dándoles 30 días para irse. El otro, una oferta más amable. Un contrato de arrendamiento formal, donde tendrían que pagarme una renta justa por ocupar mi propiedad. La ley estaba de mi lado, clara y sólida como el concreto. Cuando Luisa y Carlos llegaron del trabajo esa tarde, me encontraron esperándolos. Había puesto la mesa de la cocina, la misma mesa que tallé hace décadas, pero no había comida. Solo había 3 sillas. Yo estaba sentado en la cabecera, y a mi lado, el abogado, el licenciado Tovar, con su portafolio sobre la mesa. El silencio en la casa era diferente ahora. Ya no era un silencio de abandión, era un silencio de autoridad. Luisa entró riendo de algo que dijo Carlos, pero su risa se congeló al ver al hombre de traje. «Papá, ¿qué pasa? ¿Quién es este señor?» Antes de que yo pudiera hablar, Carlos dio un paso adelante protector. «¿Qué significa esto, don Roberto? ¿Metió a un vendedor a la casa?» Fue entonces cuando hablé, mi voz firme, sin el temblor de la vejez que ellos tanto me adjudicaban. «Este es mi abogado, y estamos aquí para discutir el futuro de mi casa». El abogado Tovar carraspeó y tomó la palabra, explicando la situación con términos legales y fríos. Les informó que, como propietario legal y único de la vivienda, yo tenía 2 opciones para ellos. La primera, desalojar la propiedad en 30 días. La segunda, firmar un contrato de arrendamiento inmediato por el valor de mercado. Carlos palideció. Luisa me miró como si nunca me hubiera visto. ¿Pagar? ¿Pagarle a mi propio padre por vivir aquí? ¿Te volviste loco, viejo?, gritó Carlos perdiendo la compostura. Es senil. Seguro este abogado lo está estafando. Luisa comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de rabia. No puedes hacernos esto, papá. Es tu familia. Es tu nieto. Me acusaban de ingratitud, de locura. Me gritaban que estaba destruyendo el futuro de Leo. Pero en sus ojos no veía dolor, veía pánico. El pánico de quien es descubierto. Ellos creen que soy un viejo débil. Creen que pueden desecharme. Pero mientras me gritaban senil e ingrato, yo permanecía callado, sosteniendo mi bitácora sobre la mesa. Dejé que se desahogaran, que sacaran todo el veneno. Aún no sabían lo peor. No sabían que yo conocía su pequeño y sucio secreto. No sabían que yo había escuchado las oraciones que le hacían a mi nieto en la oscuridad. El primer acto de su tragedia había terminado, y el mío apenas comenzaba. La reacción fue instantánea y volcánica. Luisa soltó un grito que pareció rasgar la tela vieja de los muebles. ¿Desalojar? ¿30 días? Papá, esto es una broma de mal gusto. Se volvió hacia el licenciado Tovar, con los ojos inyectados en sangre. Usted lo está manipulando. Se está aprovechando de un anciano. Voy a llamar a la policía y lo voy a denunciar por fraude. Carlos, por su parte, reaccionó con una agresión física apenas contenida. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Se acercó a mí, con el pecho inflado y la mandíbula apretada. Usted no va a hacer nada, don Roberto. Esta es mi casa también. He vivido aquí 5 años. Su amenaza física no me movió. He lidiado con capataces borrachos y estructuras a punto de colapsar. La ira de un hombre desempleado y desesperado no es nada nuevo. Tú vives aquí porque yo te lo permití, Carlos. Respondí con calma sin levantar la voz. Vives bajo mi techo, comes de mi pensión y ahora resulta que es tu casa. Él levantó la mano, no para golpearme, sino para señalarme a milímetros de la cara. Viejo desagradecido. Luisa se mata trabajando para que usted coma caliente. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. La sopa fría de anoche todavía estaba en mi memoria. Luisa cambió de táctica, pasando de la ira al melodrama. Se derrumbó en la silla que su marido había tirado, sollozando de una manera teatral. Papá, por favor, ¿qué diría mi mamá si te viera? ¿Echar a tu propia sangre a la calle? ¿A tu nieto? ¿Es que no tienes corazón? ¿Todo por un capricho? ¿Porque te servimos la sopa fría? No seas cruel, papá. No tienes idea de lo que sufrimos. Intentaba apelar a mi culpa, al recuerdo de mi esposa, usando su memoria como un escudo para su propia traición. Pero el recuerdo de mi esposa me daba fuerza, no debilidad. Dejé que sus gritos y sollozos llenaran la habitación por un momento.
Dejé que el veneno saliera. El abogado Tovar permaneció en silencio, observando la dinámica familiar con profesionalismo. Finalmente, cuando Luisa hizo una pausa para tomar aire, la miré fijamente. No es por la sopa fría, Luisa, aunque eso es parte. No es por el dinero, aunque les he dado todo. Es por las oraciones. Es por las mejoras para el asilo. El silencio que cayó en la habitación fue más pesado que una losa de concreto. El color desapareció del rostro de Luisa. Carlos fue el primero en reaccionar, pero su voz ahora era insegura. ¿De qué diablos habla? ¿Asilo? Está delirando. Se lo dije, licenciado, está senil. Pero Luisa no podía fingir. Sus ojos se abrieron con el horror puro del descubrimiento. Se llevó la mano a la boca. Sus sollozos se atascaron en su garganta. Ella sabía exactamente de lo que yo hablaba. Ella sabía que yo conocía su secreto más oscuro. La máscara de víctima desesperada se había hecho añicos, revelando a la conspiradora. Te escuché, Luisa. Continué, mi voz cortando el silencio. Te escuché en el cuarto de Leo, el domingo por la noche. Creí que rezabas, pero estabas llorando. Estabas susurrándole. Es para el bien del abuelo, le decías. Imitar su voz fue como tragar vidrio. Le estabas haciendo firmar los papeles del asilo, usando a tu hijo, a mi nieto, para justificar que me ibas a encerrar para quedarte con mi casa. Oí el secreto. Luisa dejó escapar un gemido ahogado, el sonido de un animal atrapado. En ese preciso instante la puerta del pasillo se abrió. Leo, mi nieto, atraído por los gritos, estaba allí, con su pijama de superhéroes, frotándose los ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Miró a su madre llorando, a su padre lívido de ira, y luego a mí, sentado con un extraño en la mesa. Carlos se volvió hacia él con furia. Tú, ¿qué le dijiste? Tú hablaste. El miedo paralizó al niño. ¿Yo? Yo no dije nada, papá, pero sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi la culpa que lo había estado atormentando. Leo no pudo soportar la presión. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Corrió hacia mí, pero no para abrazarme, sino para esconderse detrás de la silla del abogado. Fue mamá, abuelo. Ella me dijo que firmara. Me dijo que te ibas a un lugar mejor con otros abuelitos. Yo no quería, te lo juro, yo no quería. La confesión del niño fue el último clavo en el ataúd de la mentira de Luisa. Ella se cubrió el rostro. Su llanto ahora era de pura vergüenza. El abogado, Tovar, simplemente asintió, como si hubiera visto esta escena 100 veces. Carlos estaba fuera de sí. Ver a su hijo, traicionarlo, fue demasiado. Cállate, Leo. Métete a tu cuarto. Luego me señaló a mí. Vea lo que hizo. Puso a mi hijo en mi contra. Está destruyendo a mi familia. Yo negué con la cabeza. Tú destruiste a esta familia, Carlos, cuando decidiste que yo era un estorbo. Tú y ella. El abogado Tovar se levantó. Señores, la situación emocional es clara, pero la situación legal es la que nos ocupa. Mi cliente, don Roberto, es el propietario. Tienen 30 días. Mientras Luisa lloraba, mi mente viajó 40 años atrás, a esta misma cocina, que entonces solo tenía el piso de tierra. Yo estaba sentado aquí, con una Luisa de 18 años que también lloraba. Lloraba porque quería ir a la universidad, como sus amigas ricas, y yo no tenía dinero. No te preocupes, mija, le dije. Al día siguiente, vendí mi camioneta Ford del 78, mi herramienta de trabajo, el vehículo que me daba de comer. La vendí por una miseria para pagar su primer semestre de arquitectura, una carrera que abandonó 2 años después. Miré sus manos, ahora retorcidas sobre la mesa. Recordé cómo sacrifiqué mi propia movilidad, viajando en autobús a las obras durante años, cargando mis herramientas, solo para que ella tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Y ahora, esas mismas manos eran las que guiaban la mano de mi nieto para firmar mi sentencia de exilio. El contraste entre el sacrificio, que hice con alegría, y la traición que ella planeó con frialdad, me llenó de una tristeza helada. Ya no era ira, era una profunda decepción. Carlos intentó una última jugada. Mire, licenciado, esto es abuso de ancianos. Él nos necesita. No puede cuidarse solo. Si nos vamos, ¿quién le va a preparar su comida? ¿Quién lo va a llevar al doctor? La desfachatez de su argumento era increíble.
El hombre que me llamaba viejo estorbo, ahora pretendía ser mi cuidador indispensable. Era evidente que estaba improvisando, buscando cualquier argumento legal que pudiera usar para invalidar mi decisión. Estaba luchando por el activo, no por el padre. El abogado Tovar ni siquiera parpadeó. Abrió su portafolio y sacó otro documento. Me alegra que mencione la salud de don Roberto. Él se realizó un examen médico completo esta misma mañana. Aquí tengo un certificado de un neurólogo que avala que don Roberto se encuentra en plenas facultades mentales, con una lucidez superior a la media para su edad. Cualquier intento de declararlo incompetente será recibido con una contrademanda por difamación y abuso patrimonial. Carlos retrocedió como si lo hubieran golpeado. Ese fue mi movimiento. Sabía que intentarían declararme loco. Era el siguiente paso lógico en su plan. Anticipé su jugada. La visita al abogado no fue mi única parada esta mañana. También visité a mi médico de cabecera y le pedí una evaluación completa. Pagué por ella con mis ahorros. Mientras ellos dormían, yo estaba construyendo mi defensa, ladrillo por ladrillo, igual que construí esta casa. La bitácora en la mesa no era solo un símbolo, era la prueba de mi método, de mi orden. Luisa finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba hinchado y rojo. «Papá, tienes que entender», susurró, su voz rota. «No es que queramos, es que no tenemos opción. Carlos no encuentra trabajo. Mis 2 empleos apenas pagan la comida y la escuela de Leo. Estoy cansada. Estoy tan cansada. Veo esta casa enorme, solo para ti, y pienso en lo que podríamos hacer. Podríamos venderla, comprar algo más pequeño para todos». No estaba pidiendo perdón, estaba justificando el robo. ¿Algo para todos?, interrumpí. ¿O algo para ustedes y el asilo, descanso dorado para mí? No mientas más, Luisa. No te queda bien. Ella bajó la mirada, derrotada por su propia mentira. Yo temo por el futuro de Leo, papá. ¿Qué pasará si yo falto? Con Carlos así, ¿qué será de él? Tenía que asegurar su futuro. Esta casa es su herencia. La palabra herencia me golpeó. Una herencia es algo que se deja al morir. Ella ya me había matado en su mente. Carlos, viendo que la estrategia de la víctima no funcionaba, volvió a su verdadera naturaleza. El desprecio. Ya déjalo, Luisa. No vale la pena. El viejo quiere jugar rudo, vamos a jugar rudo. Me miró con un odio puro. Usted ya vivió su vida, don Roberto. Ya tuvo sus mejores años. Nosotros estamos empezando. Nosotros merecemos esta casa. La merecemos por aguantarlo, por cuidarlo, por limpiar sus miserias. La verdad finalmente salió a la luz, cruda y brutal. Si tú crees en la justicia divina, si crees que Dios y Jesús no abandonan a los justos que han obrado bien toda su vida, te pido que te suscribas a este canal. Esta lucha que enfrento no es solo legal, es espiritual. Necesito una comunidad de fe a mi lado. Comenta, amén, si crees que la verdad y la justicia prevalecerán, para que yo sepa que no estoy solo en esta batalla contra la avaricia y la traición familiar. Tu apoyo en oración es tan importante como el legal. Las palabras de Carlos resonaron en la cocina. Limpiar sus miserias. Yo que me baño solo, que lavo mi propia ropa, que cocino mis propios alimentos la mitad de las veces porque ellos olvidan servirme. Yo, que pago las cuentas de esta casa. Él había reescrito la historia para convertirse en el mártir. Y yo, en la carga. El abogado Tovar cerró su portafolio con un sonido seco. Señores, mi trabajo aquí ha terminado. Los documentos están sobre la mesa. Tienen 30 días para elegir una opción. Buenas noches, don Roberto. Acompañé al abogado hasta la puerta. Me dio la mano con firmeza. No está solo, don Roberto. Llámeme si intentan cualquier cosa. No firme nada sin mí. Le agradecí y cerré la puerta. El sonido del cerrojo pareció retumbar en la casa. Ahora estábamos solos. Los 3, bueno, 4, contando a Leo que escuchaba desde el pasillo. La batalla legal había sido ganada, pero la guerra psicológica apenas comenzaba. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. Volví a la cocina. Carlos y Luisa seguían allí, inmóviles, como estatuas de sal, pero sus ojos estaban vivos, llenos de un odio renovado. Ya no era desesperación, era rabia pura. Habían sido acorralados,
Y un animal acorralado es el más peligroso. Carlos sonrió, una sonrisa torcida y desagradable. 30 días, ¿eh? Muchas cosas pueden pasar en 30 días, viejo. Un accidente, una caída en las escaleras. A su edad es muy común. La amenaza era clara. Ya no se escondían detrás de la preocupación o la necesidad. Ahora era una amenaza abierta. Luisa no dijo nada para detenerlo. No dijo, Carlos, cállate. Simplemente me miró con ojos fríos. La hija que yo había criado, la niña que había protegido, se había convertido en una extraña, una cómplice de la oscuridad de su marido. Mi bitácora sobre la mesa, mi símbolo de identidad, ahora parecía pequeña e insuficiente contra esta maldad. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. No me dé. La espalda, viejo cobarde, gritó Carlos. No respondí. Entré a mi cuarto y por primera vez en los 40 años que llevo viviendo en esta casa, giré la llave y puse el seguro en la puerta. Me senté en mi mecedora, la misma donde había pasado la noche anterior planeando mi defensa. Pero esta noche era diferente. Anoche yo tenía la ventaja de la sorpresa. Ahora, ellos sabían. Sabían que yo sabía. Y sabían que yo había actuado. La casa, mi refugio, se había convertido en un territorio enemigo. Estaba atrapado aquí con ellos por 30 días, o hasta que decidieran irse. La vulnerabilidad era máxima. La indignación moral que había sentido se mezclaba ahora con un miedo frío y real. ¿Qué serían capaces de hacer ahora que su plan había sido expuesto? La guerra acababa de escalar. Escuchaba sus murmullos furiosos al otro lado de la puerta. Discutían en voz baja y urgente. Ya no era el llanto de Luisa o los gritos de Carlos. Era el sonido de la conspiración reanudándose. No estaban haciendo las maletas. Estaban planeando su próximo movimiento. Y yo estaba aquí, solo, en mi cuarto, con un certificado de lucidez y las escrituras de una casa que de repente se sentía como una jaula. Mi mente repasó los últimos 5 años, todas las pequeñas humillaciones, la comida fría, las puertas cerradas en mi cara, las veces que me llamaron lento o anticuado. No eran descuidos, eran pruebas. Estaban probando mis límites, acostumbrándome a la falta de respeto, preparándome para el descarte final. La revelación de anoche no fue el inicio, fue la culminación de un largo y metódico proceso de deshumanización. Recordé el rostro de mi esposa. Ella siempre confió en Luisa. Cuídala, Roberto, me dijo antes de morir. Es fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Yo había intentado cuidarla, dándole refugio cuando su vida se vino abajo, pero su fragilidad se había podrido, convirtiéndose en algo que mi esposa jamás habría reconocido. La había cuidado, pero había fracasado en protegerla de su propio marido y, en última instancia, de sí misma. La desesperación de Luisa era real, pero estaba contaminada por la avaricia de Carlos. Él era el parásito que la había convencido de que la única solución era matar al huésped. Él vio mi casa como un cajero automático, y a mí como la tarjeta de débito que se negaba a entregar el NIP. Ahora que la tarjeta había sido bloqueada, intentarían romper el cajero a la fuerza. Me levanté y miré por la ventana, hacia el patio que yo mismo pavimenté. Vi el árbol de limón que planté cuando Leo nació. Solía pensar en esta casa como mi legado, algo que dejaría para ellos, para mi nieto. Pero ahora entendía. Un legado no son ladrillos y cemento. Un legado es la dignidad. Y si para salvar mi dignidad tenía que demoler la casa, figurativamente hablando, lo haría. De repente, golpearon mi puerta. No fue un toque suave. Fue un golpe fuerte, con el puño cerrado. «¡Papá, abra!», gritó Luisa. Su voz ya no era llorosa. Era dura, exigente. «Tenemos que hablar, no puede esconderse ahí dentro». No respondí. Puse mi silla contra el picaporte, un gesto que sabía era inútil contra la fuerza bruta, pero que me daba un segundo de consuelo. «¡Abra! ¡O tiramos la puerta, viejo terco!», gritó Carlos. Escuché a Leo llorar de nuevo en el pasillo. «Mamá, papá, déjenlo en paz. El abuelo tiene razón». Hubo un sonido sordo, quizás una bofetada, y el llanto de Leo se convirtió en un sollozo agudo. Eso fue todo. Mi nieto. Estaban lastimando a mi nieto por defenderme. La ira reemplazó al miedo.
Deslicé la silla y abrí la puerta de golpe. Carlos casi cae dentro de mi cuarto. Luisa estaba detrás de él, con la mano levantada, lista para golpear de nuevo. Leo estaba en el suelo del pasillo, sujetándose la mejilla. A él no lo tocan, grité. Mi voz de maestro de obras, la voz que usaba para detener peleas en la construcción, resonó por el pasillo. En esta casa, a mi nieto no le pones una mano encima, Carlos. Carlos me miró con sorpresa, luego con desprecio. Ahora también va a decirnos cómo educar a nuestro hijo, ¿eh? Se acercó, invadiendo mi espacio. Usted ya no manda aquí, viejo. Sus papeles no significan nada esta noche. Luisa agarró a Leo del brazo y lo levantó. Vete a tu cuarto, Leo, esto es culpa tuya por hablar. Arrastró al niño que me miraba con ojos de terror. Me quedé solo en el pasillo con Carlos. El aire estaba cargado de violencia. Usted firmará un nuevo papel mañana, me dijo en voz baja. Un poder notarial. Le transferirá la casa a Luisa. O si no, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La amenaza era clara. Intentarían forzarme, intimidarme, ahora que el abogado se había ido. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. Estás confundido, Carlos. ¿Crees que porque estoy viejo soy débil? ¿Crees que porque he sido paciente soy estúpido? Has vivido gratis 5 años a costa mía, y ahora quieres robarme. No te tengo miedo, ni a ti, ni a tus amenazas. Me di la vuelta, volví a entrar a mi cuarto y cerré la puerta, esta vez inseguro. Sabía que no se atrevería. Su violencia era la de un cobarde. Solo atacaba a los que percibía más débiles, como a su esposa o a su hijo. Esta noche, la casa es un campo de batalla. La tensión es insoportable. Me siento en mi mecedora con mi bitácora en el regazo. He ganado la batalla legal, pero he expuesto a mi nieto al abuso directo. Me doy cuenta de que la resolución no será tan simple como un contrato de arrendamiento. Ellos no se irán, pacíficamente. No respetarán la ley. Están desesperados y la desesperación no conoce reglas. Mañana tengo que actuar de nuevo. No puedo esperar 30 días. Mi nieto está en peligro. Y yo estoy en peligro. La casa, mi fortaleza, se ha convertido en una trampa. Tengo que sacarlos, pero más importante, tengo que salvar a Leo. La injusticia ya no es solo contra mí. Ahora es contra un niño inocente que solo dijo la verdad. Y eso sí que no lo puedo perdonar. El segundo acto de esta pesadilla está lejos de terminar. Pasé esa noche con la puerta sin seguro, pero con los oídos alerta. No dormí. Me senté en mi mecedora, sosteniendo mi bitácora, y escuché el sonido de mi casa muriendo. Escuché a Luisa llorar, pero ya no era un llanto de manipulación, sino de rabia impotente. Escuché a Carlos golpear las paredes, susurrando maldiciones, pero lo que más me dolió fue el silencio del cuarto de Leo. El golpe que le dio Carlos no fue solo a su mejilla, fue a su espíritu. Y en ese momento, el clímax de mi decisión se solidificó. La casa ya no importaba. Los ladrillos podían quemarse. Solo importaba salvar al niño. Al amanecer, la casa estaba sumida en una tregua tóxica. Me levanté sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Mi resistencia ya no sería pasiva, no sería solo legal, sería un acto de rescate. Mientras ellos aún dormían, agotados por su propia furia, empaqué una pequeña mochila, no con mi ropa, sino con la de Leo. Puse sus uniformes escolares, sus zapatos de fútbol, y el único retrato que teníamos de mi esposa. Luego, empaqué mi bitácora y mis papeles legales. Estaba listo. Mi lenguaje interno cambió. Ya no pensaba en cómo aguantar, sino en cómo escapar. La atmósfera en la cocina esa mañana era irrespirable. Carlos estaba sentado a la mesa, bebiendo café, con los ojos rojos. Luisa tenía la mirada perdida en la pared, con el rostro hinchado. Ninguno me saludó. Preparé 2 tazas de leche con chocolate, como solía hacer para Leo. Cuando se las ofrecí a mi nieto, que estaba sentado en un rincón temblando, Carlos se levantó de un salto. Déjalo en paz. Ya hiciste suficiente daño. Me interpuse entre él y el niño. Él vendrá conmigo. No vas a volver a ponerle una mano encima. Carlos se rió. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde irá, viejo loco? ¿A quién le importa? Fue entonces cuando Luisa habló, su voz vacía. Carlos, déjalo.
¿Qué más da? Ella había renunciado, no a la casa, sino a la lucha, al menos por ahora, pero su clímax emocional aún no había llegado. Me volví hacia ella, ignorando al hombre que no era más que un parásito ruidoso. La miré, a la hija por la que vendí mi camioneta, la niña de mis ojos. Por él, le dije, señalando a Leo, por él deberías haber luchado contra tu marido, no contra tu padre. Tú no entiendes nada, papá, susurró ella. No entiendes el miedo. No entiendes lo que es ver que tu hijo no tendrá nada. Nada. Tú tuviste esta casa. Yo no tengo nada. Este era el fondo de su alma. La revelación completa de su traición no era solo por desesperación, era por envidia. Ella me culpaba por su fracaso. Yo te di tu educación, Luisa. Te di esta casa como refugio, y tú la convertiste en una prisión para mí, y en un infierno para tu hijo. Te perdiste, y casi lo pierdes a él también. Ese fue el verdadero clímax. No los gritos, sino la constatación de que la hija que yo crié ya no existía. Había sido reemplazada por esta extraña resentida. Carlos se abalanzó. Ya basta de sermones. Pero antes de que pudiera tocarme, la puerta principal sonó. No era el abogado. Eran dos oficiales de policía. Anoche, después de que Carlos golpeara a Leo, usé mi viejo teléfono celular para hacer una llamada que nunca pensé hacer. Había denunciado anónimamente un caso de violencia doméstica en mi propia dirección. Los oficiales entraron, y la dinámica de poder cambió instantáneamente. Carlos palideció. ¿Qué pasa? Yo me hice a un lado. Oficial, qué bueno que llegan. Mi yerno golpeó a mi nieto anoche. Mire su mejilla. Leo, que había estado practicando la invisibilidad, ahora era el centro de atención. El oficial se agachó. Oye, campeón, ¿ese golpe te lo hizo él? Leo me miró, y yo asentí, dándole el permiso que su madre nunca le dio para decir la verdad. Él asintió en silencio, y las lágrimas corrieron por su mejilla marcada. Carlos explotó en negaciones. Es mentira. El viejo lo está manipulando. Se calló, pero la policía ha escuchado esa excusa 1000 veces. Mientras un oficial se llevaba a Carlos aparte pidiéndole sus documentos, el otro oficial me miraba a mí. ¿Usted es el propietario? ¿Usted y el niño están a salvo aquí? Aquí estaba mi oportunidad. Mi resistencia inteligente. No, oficial. No lo estamos. Por eso tengo estas mochilas listas. Tengo un lugar seguro donde ir. El oficial asintió. Muy bien. Vamos a escoltarlo a usted y al niño fuera de la propiedad. La señora tendrá que decidir si se queda con él o presenta una denuncia formal. Luisa estaba paralizada. Miraba a su marido siendo interrogado, al oficial, a mí y a su hijo. Le di una última oportunidad. Ven con nosotros, Luisa. Deja a este hombre. Ella negó con la cabeza, llorando. No puedo. No tengo a dónde ir. Eligió su prisión. Salimos de la casa bajo la mirada atónita de los vecinos. Doña Carmen, mi vecina de al lado, ya estaba en su puerta. Ella era mi verdadero plan de contingencia. Le había avisado anoche por teléfono de lo que pasaba. Los policías, aunque serviciales, eran solo la escolta. Doña Carmen era el refugio. Ella nos recibió con los brazos abiertos. Roberto, Leito, entren. Aquí están a salvo. Yo vi todo. Yo soy testigo de cómo ese hombre los trata. La ayuda externa había llegado, no solo legal, sino comunitaria. Desde la ventana de la sala de Doña Carmen vi cómo los policías finalmente se llevaban a Carlos. No arrestado, pero sí para una declaración. Le advirtieron que no podía acercarse a mí ni al niño mientras se investigaba la denuncia. Luisa se quedó sola en el porche de mi casa, desplomada, una figura de pura derrota. Había perdido a su hijo, a su padre y a su protector, todo en menos de 24 horas, por aferrarse a una casa que nunca valoró realmente. El licenciado Tovar llegó a casa de Doña Carmen 1 hora después. Le expliqué la situación. Vio la marca en la cara de Leo. Su profesionalismo se mezcló con una ira visible. Esto es excelente, don Roberto. Terrible, pero excelente para nuestro caso. Con la denuncia de violencia y Doña Carmen, como testigo, podemos pedir una orden de restricción inmediata y la exclusión de ambos de la casa. Ya no tenemos que esperar 30 días.
La justicia, aunque lenta, estaba tomando forma. Ese día comenzó el verdadero proceso de resolución. No fue feliz. Fue un papeleo gris en oficinas grises. Pero fue un progreso. Firmé los papeles para la orden de restricción. El abogado inició los trámites para la venta de la casa, ahora con carácter de urgencia, citando el peligro para el menor. La casa que construí con orgullo ahora estaba en manos de agentes inmobiliarios que hablaban de potencial y metros cuadrados, ignorando las memorias en cada pared. El desfecho que yo imaginaba, una vejez tranquila en mi hogar, había muerto. Pero algo nuevo nació. La resolución parcial fue esta. Estábamos a salvo. Doña Carmen nos acogió por 2 noches. Luego, el abogado me ayudó a encontrar un pequeño apartamento de alquiler en otro barrio, cerca de un parque. Usé los últimos ahorros de mi vida para el depósito. Era pequeño, con muebles impersonales y paredes finas, pero era nuestro. Cuando entramos a ese apartamento, Leo corrió a la ventana. Se ve el parque, abuelo. Yo puse el retrato de mi esposa en la única mesita. La miré. Lo siento, mi amor. No pude salvar la casa, pero sentí que ella me respondía. Salvaste al niño, Roberto. Salvaste el legado. Mi dignidad estaba intacta, pero el costo había sido mi familia. La unidad se había roto para siempre, pero el respeto se había reconquistado. La casa se puso a la venta. El abogado me informó que Luisa, ahora sin Carlos, que tenía una orden de restricción, se negaba a abandonar la propiedad. Se había atrincherado allí. El proceso legal para sacarla sería largo y doloroso. La satisfacción insatisfecha era evidente. Yo tenía a mi nieto, pero ella tenía mi casa, al menos por ahora. La batalla por los ladrillos continuaba, pero la batalla por el alma ya la había ganado yo. Unas semanas después, estábamos en nuestro pequeño balcón. Leo estaba haciendo la tarea. Había recuperado el color en sus mejillas. Había vuelto a reír. Me contó que en su escuela había un taller de carpintería. Le brillaron los ojos. Abuelo, ¿crees que puedas enseñarme a usar las herramientas como tú? Mi corazón, que yo creía seco, se llenó de una esperanza que casi dolía. Claro que sí, mijo, claro que sí. Ese fue el momento de la resolución emocional. El legado no era la casa, era el conocimiento. Eran las manos callosas, enseñando a las manos pequeñas. Era la bitácora, que ahora Leo miraba con curiosidad en lugar de miedo. El ciclo de sacrificio no se había roto, sino que se había purificado. Yo sacrifiqué mi casa, sí, pero gané un hijo. Porque Leo, en ese momento, ya no era solo mi nieto, era el heredero de mi verdadero yo. Pero la historia, como la vida, no tiene finales limpios. La promesa de justicia futura seguía pendiente. La casa estaba en un limbo legal. Luisa, aconsejada ahora por un abogado de oficio, estaba peleando. Alegaba que yo la había abandonado, que yo era senil y que el abogado Tobar me estaba manipulando. La guerra de desgaste apenas comenzaba. Sabía que los próximos meses serían de audiencias y declaraciones. El abogado me aseguró que teníamos la ventaja. El testimonio de Leo, el certificado de lucidez, la denuncia policial y el testimonio de doña Carmen eran un muro sólido. Ganaremos, don Roberto, pero ella intentará ensuciarlo todo. La resolución parcial era esta. Estábamos libres, pero no estábamos en paz. Aún no. La dignidad estaba restaurada, pero la justicia material aún estaba en camino. Mi nueva rutina comenzaba. Llevar a Leo a la escuela, sentarme en el parque a leer el periódico. Algunos días sentía el dolor fantasma de mi casa, el peso de los muebles que ya no tenía, el olor de la cocina de mi esposa. Pero luego veía a Leo corriendo hacia mí con su mochila, y el dolor se disipaba. Había tomado la decisión correcta. Había resistido. Había luchado. Ayer recibí una llamada del licenciado Tobar. Don Roberto, buenas noticias. El juez ha ordenado la venta judicial de la propiedad. Ella no puede detenerla más. Sentí un alivio, pero no alegría. Pero, dijo el abogado, y yo sabía que vendría un pero. Carlos ha vuelto a aparecer. Está violando la orden de restricción, merodeando el apartamento de usted. No se le ha acercado, pero está vigilando. Así que aquí estoy, en mi nuevo apartamento, que aún no se siente como un hogar.
He cumplido con mi deber de proteger a Leo, 20% de satisfacción. Pero el hombre que lastimó a mi nieto está libre, y me está observando desde las sombras, y mi hija sigue luchando por quedarse con los restos de una casa que ella misma destruyó. 40% de tensión renovada. Sin embargo, hay esperanza. 40%. Esta mañana, Leo me trajo mi vieja bitácora. La había estado hojeando. Abuelo, me dijo, aquí dice cuánto costaron los cimientos. ¿Eran muy profundos? Sonreí. Tenían que serlo, mijo, para aguantar todo el peso. Él asintió, serio. Como tú, tomé la bitácora, la pluma de mi dignidad. La lucha por la venta final apenas comienza. Pero esta vez, sé exactamente cuánto valen mis cimientos, y no me van a derrumbar.